Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Leyeron, jóvenes, el artículo que les mandé? Sí, profesora. Ok. ¿Tienen alguna duda de las clases pasadas, de las actividades? Quiero Pues yo por el momento no. platicarles un poquito sobre la actividad 1, porque ya les califiqué su actividad y les mandé retroalimentación. Pero ya no supe si tienen alguna duda más de lo que les puse en esa actividad. Les di retroalimentación a cada uno de los que entregaron de la prueba. Algunos me entregaron las actividades que yo les había dicho, algunas una idea, otros más estructurados, otros nada más me entregaron su resultado. Sin embargo, quiero platicarles sobre eso porque aparte de que les puede dar o no les puede dar información sobre sobre los resultados en específicos a su persona, esta realización de estas pruebas nos ayudan a darnos una idea de cómo podemos evaluar y qué podemos hacer con los resultados de un test, de una prueba. Entonces, hagan de cuenta que ustedes ya después como como pacientes, cuando tengan sus pacientes, de repente si tienen que hacer una valoración del coeficiente emocional, de las habilidades emocionales, de la inteligencia emocional de una persona y de repente ya tienen sus resultados, ¿para qué van a ocupar esos resultados? Entonces los van a ocupar para hacer un seguimiento. Entonces, si en sus resultados ustedes tienen unas puntuaciones, ustedes tienen que saber qué hacer con esas puntuaciones. Por eso les pongo las actividades que ustedes tienen que realizar. En este sentido, algunos de ustedes me dijeron, bueno, no tengo, salí bien, ¿no? Salí bien y entonces no tengo que trabajar. Pero finalmente, todas las evaluaciones que yo califiqué tienen áreas de oportunidad. No hay una que yo haya visto que no tuviera áreas de oportunidad. Entonces, si yo evalúo y veo mis resultados y veo las puntuaciones más bajas, entonces yo digo, bueno, estas puntuaciones más bajas son mi área de oportunidad, aunque haya tenido una. Entonces yo me digo, bueno, ¿cómo puedo trabajar la autoconciencia? Para yo poder decidir cómo puedo trabajar la autoconciencia, pues tengo que saber qué es la autoconciencia y cómo se podría trabajar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero trabajar la autoconciencia, entonces tengo que empezar por la definición de autoconciencia y después de decir, bueno, ¿qué actividades me darían mejor nivel de autoconciencia? Y entonces, ¿cómo que ya planeo la actividad y ahora cada cuándo la voy a realizar o cómo voy a profundizar en ese nivel de autoconciencia? Trabajando una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Eso me va a dar un mejor nivel de autoconciencia. Entonces ustedes lo tienen que determinar y después realizar así como una meta y decir, a lo mejor dentro de 3 meses yo voy a tener mejor nivel de autoconciencia, pero para que yo en 3 meses tenga un mejor nivel de autoconciencia, tengo que ser disciplinado
en la realización de estas actividades que yo específicamente he destinado para ello. Entonces, de eso se trataba la actividad, que ustedes, aparte de que estuvieran trabajando con autoconocimiento, que ustedes aprendieran también a saber qué hacer con los resultados de un test y después cómo darle seguimiento a ellos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, que yo estoy viendo, nada más me hacen análisis de los resultados, pero no me dicen específicamente. Por eso las calificaciones no llevan la puntuación máxima. Les voy a enseñar una que sí tuvo puntuación máxima. No les voy a decir el nombre, nada más les voy a enseñar cómo lo entregan. Déjenme ver dónde estoy. Aquí. Entonces aquí, por ejemplo, me dice me hace la interpretación y después me ponen cada una de las rubros, autoconciencia, y me pone 4 actividades para trabajar la autoconciencia. Luego me pone 3 actividades para manejar la empatía, 3 actividades para manejar la autoconfianza y 6 actividades para manejar la automotivación, con su reflexión final. Entonces, así es como yo esperaba que ustedes entregaran, y sobre todo les digo, para lo que les va a servir más adelante es saber cómo entregar un resultado de pruebas y qué hacer con los resultados, no nada más dar la calificación de decir bajo coeficiente intelectual o emocional o lo que ustedes pretendan evaluar con cada uno de sus clientes. ¿Sí me explico o no? Ay, creo que ya me salí. Bueno, ya me fui sin querer. Okay. Tiene su micro apagado. Vaya. Ya regresé, es que me salí sin querer. Entonces, sí me explico más o menos por qué sacaron esa calificación, o tienen duda. Bueno, al menos a mí, James, sí me quedó claro. Gracias. No, no hay ninguna duda. Sí, a mí también me quedó claro, profesora. Gracias. Okay. Sí, sobre todo son retroalimentaciones que se les da para que ustedes puedan pues ir avanzando en su preparación profesional, ¿va? Entonces vamos a ver ahora el tema de hoy, que tiene que ver con la lectura que les dejé. Por eso les preguntaba hace ratito que si habían leído. Entonces acuérdense que cuando les mando un artículo para que lean, a veces les voy a pedir que hagan un resumen, a veces les voy a pedir que hagan una reflexión o algún manejo del material. Entonces hoy solamente les pedí que lo leyeran para que ustedes ya vinieran con alguna información para la clase de hoy, ¿sí? Entonces les voy a poner mi presentación para que trabajemos ahora el tema. Vamos a trabajar inteligencia emocional y habilidades y competencias emocionales, ¿va? Entonces vamos a empezar con esto. Vamos a hacer la diferenciación entre qué es una habilidad emocional, qué es una competencia, qué es la educación emocional y qué es la inteligencia emocional. ¿Qué entienden por habilidades emocionales, jóvenes?
De hecho, en la lectura viene un modelo de la inteligencia emocional basado en habilidades emocionales. Viene otro modelo basado en competencias emocionales y otro más basado en educación emocional. Pero todos hablan sobre la inteligencia emocional, sobre su concepto de educación, de inteligencia emocional para desarrollar cada uno de esos modelos interpretativos. Pero, ¿qué entenderíamos de manera informal por habilidades emocionales? Son las que vamos adquiriendo para pues, ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Ajá, son habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, aquí vamos a hablar un poquito de capacidad y de habilidad. Primero, nosotros nacemos como seres humanos con ciertas capacidades. ¿Con qué capacidades nacieron ustedes? ¿Capacidad para qué? ¿Qué es una capacidad? A veces, Para caminar, para hablar. Ajá. A veces decimos soy capaz de esto o no soy capaz de esto porque estamos hablando de que no nos sentimos que hayamos nacido con la posibilidad de poder desarrollar eso, ¿no? Entonces nosotros nacemos, como dice la compañera, con una capacidad para hablar, para caminar, para pensar, ¿para qué más? Para sentir, Para comer, para ajá, caminar. sí tenemos, ¿Para expresarnos? ajá, tenemos todo el componente biológico, orgánico, para desarrollar muchas cosas, pero están a veces allí como en potencia, no porque nosotros nacemos con la capacidad para hablar, desarrollamos la misma habilidad. A esto vamos, ¿no? O sea, nacemos con esa posibilidad de hablar. ¿Y de qué va a determinar la habilidad que tengamos para manejar el lenguaje o la palabra? Pues de cómo vayamos nosotros practicando esa habilidad, perfeccionando esa habilidad, de acuerdo a las experiencias que vayamos teniendo en el ambiente, vamos a ir adquiriendo habilidad para el manejo de esas capacidades. En general tenemos capacidades para muchas cosas. Algunas las ocupamos, algunas no. Ujú. Sin embargo, las habilidades va a ser como el desarrollo de esas capacidades. Yo voy a practicar ciertas capacidades para que yo las vuelva en una habilidad o en una forma más práctica o más útil de utilizar esas capacidades. ¿Okay? Entonces aquí lo vamos a definir como habilidades emocionales específicamente en el manejo de las emociones. Podemos tener habilidades en otras áreas, pero específicamente aquí vamos a hablar de habilidades emocionales refiriéndose a estas capacidades que vamos a ir desarrollando y aprendiendo a lo largo de la vida con respecto a los fenómenos emocionales, ¿va? Entonces aquí tenemos la definición capacidades estimuladas para enfrentar fenómenos emocionales propios y ajenos. Nosotros podemos tener habilidades para reconocer nuestras emociones y también podemos tener habilidades para reconocer las emociones de los demás. Es más, como nosotros, como profesionistas, como psicólogos, tenemos que desarrollar, a lo mejor no sabemos de reconocer las nuestras, pero tenemos que la obligación de saber reconocer las emociones de nuestros clientes, de nuestros pacientes, porque si nosotros no desarrollamos esa habilidad, de leer qué es lo que está comunicando la otra persona a través de esas emociones. Algunas cosas me las va a poder decir con palabras, pero otras cosas yo las tengo que aprender a leer. Entonces tenemos que ir desarrollando esa capacidad para entender el mundo emocional, tanto el propio como el ajeno. ¿Va? Luego vamos a hablar del término competencias, porque en nuestro texto viene esa diferencia, habilidades y luego competencias. ¿Qué sería una competencia? Podemos hablar en general, decir una competencia deportiva, una competencia de natación o una competencia de ajedrez. O a veces usamos la palabra para decir soy competente para esto o es incompetente para esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de competencias emocionales? ¿A qué les suena a ustedes?
A ustedes no lo sacó, ¿verdad? No, solamente se Mm, pasó usted y se salió el audio. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? En Hasta que las, donde dijo que teníamos las... Adelante, adelante, César. no, que iba a decir lo mismo, que hasta donde dijo que eran las capacidades que teníamos para reconocer fenómenos emocionales propios y ajenos. O sea, ya no me oyeron lo de competencias. No, eso ya no. ¿Qué entienden ustedes por competencia? ¿A qué les suena? Cuando decimos somos competentes o no somos competentes. ¿A qué les Que suena eso? tenemos la facultad para hacer las cosas. Ajá. ¿Qué más? Aparte de que tener la facultad, que sería como la capacidad, ¿qué más es una competencia? Pues ya es como el poner en práctica la habilidad, ¿no? O sea, el ya demostrar que uno tiene esa habilidad para cumplir con la tarea o en este caso, pues poder eh, demostrar pues el conocimiento o la habilidad emocional que se está hablando. Ajá, ya tenemos la competencia, ¿no? Entonces ya tenemos como esa perfección en el uso de la habilidad. Ya somos competentes, ya lo podemos hacer de manera más natural y de manera más fácil. Entonces, las competencias emocionales quiere decir que nosotros poco a poco vamos a ir desarrollando esa competencia para saber conocer, reconocer, mostrar, expresar, regular, gestionar las emociones, adecuarlas a nuestro entorno. Ajá. Entonces, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de esa ya habilidad, ya como más práctica. Por eso les puse aquí el dibujito de esta persona como que ya sabe perfectamente como que moverse y sostenerse en esa pelota, ¿no? Tuvo que tener un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo que le permitió ahora desarrollar esa competencia para esa actividad específica. En este caso, volvemos a lo mismo que las habilidades, nos vamos a referir sobre los fenómenos emocionales propios y los ajenos. ¿Ok? Y cuando hablamos de educación emocional, ¿a qué nos referiremos? Pues aquí ya tenemos el conocimiento de pues todo esto que es las emociones, de las habilidades y las competencias necesarias para poder poner pues en práctica, ¿no? Ya estamos como más conscientes, por así decir. ¿Ok? A través de la educación emocional, nosotros vamos a aprender a desarrollar esas habilidades. La educación emocional es todo un proceso, ¿sí? Es un proceso paulatino, continuo y permanente sobre la vivencia emocional que cada uno de ustedes, de diferente manera, si nosotros nos hicieran una evaluación ahorita de el conocimiento emocional que tenemos, pues cada uno sacaríamos diferente calificación porque cada uno ha tenido diferentes experiencias que nos ha capacitado de diferente manera para su manejo. ¿Sí? Entonces, pero eso no quiere decir que como ya tenemos un nivel, ya llegamos al máximo. No vamos a llegar al máximo porque es un proceso continuo. ¿Sí? Vamos a ir evolucionando, vamos a ir cambiando y además la nueva forma de enfrentar de manera teórica o de manera práctica las emociones también va a avanzar. Entonces, avanzando la investigación, los conocimientos sobre los fenómenos emocionales, pues también va modificándose las formas de educarla y la forma de aprender, ¿sí? Entonces, la educación habla de ese proceso que ya llevamos también a las instituciones o llevamos a cabo adentro de las familias o dentro de los entornos para que la gente aprenda a desarrollar esas habilidades y competencias emocionales, que tienen que ver todo esto con la inteligencia emocional. ¿Qué entendemos cuando hablamos de inteligencia emocional?
Cuando ustedes les dicen, eres inteligente, ¿ustedes qué dicen? Pues a veces negamos eso de que somos inteligentes o a veces lo aceptamos y decimos que gracias, que sabemos que somos inteligentes porque somos capaces de realizar ciertas cosas que pues así entre comillas a otros no les es fácil poder realizar. Claro, el concepto de inteligencia, acuérdense que también ha sufrido muchas modificaciones en el sentido de que anteriormente había un concepto de inteligencia basado en capacidades o habilidades intelectuales, ¿no? Solución de problemas, procesos psicológicos, memoria, atención, y entonces nosotros teníamos un coeficiente intelectual y a veces ese coeficiente determinaba si nosotros nos evaluaban como inteligentes o no, e influía para que nosotros nos sintiéramos inteligentes o no. Después surge esta teoría de las inteligencias múltiples y, ajá, exactamente, y después surge este concepto de las inteligencias múltiples que viene a ampliar el panorama de lo que es la inteligencia. Entonces, dentro de este concepto se dice, bueno, la inteligencia, ese IQ, ese numerito que nos ponía en un nivel medio, normal, alto o bajo, no es toda la inteligencia. Hay otras áreas donde el ser humano puede mostrar inteligencia. Y entonces dentro de este nuevo concepto surge las inteligencias intrapersonales e interpersonales y la inteligencia emocional como una parte de ellas. Entonces ya surge esta capacidad de pensar que nosotros también, así como desarrollamos inteligencia intelectual, también podemos desarrollar esa inteligencia emocional. Y que en este caso Daniel Goleman la define en el 95. Vamos a ver, como lo vieron ustedes en el texto, que a lo largo del camino, pues hasta los mismos autores van modificando sus propias concepciones. Entonces Daniel Goleman en el 95 consideraba a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, de motivarnos, de automotivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Entonces, dentro de esta concepción de Goleman en el 95, él habla de esas tres vertientes, ¿no? La capacidad para conocer los sentimientos propios y ajenos, la capacidad de motivarnos, de automotivarnos y la capacidad para el manejo de las relaciones interpersonales. Pero ya después poco a poco lo va a ir modificando también, igual como los otros autores. Entonces, ¿ya les quedó más o menos claro esta diferencia entre habilidades, competencias, educación e inteligencia emocional? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, les voy a hacer unas preguntitas. Entonces, a ver, yo le voy a preguntar bueno, o les voy a decir voluntariamente. ¿Quién me quiere decir qué es habilidad emocional de estas 4 opciones? ¿Qué es habilidad emocional? ¿Soy capaz de reconocer mis estados emocionales en el momento en que suceden? ¿O adecuo la expresión emocional al momento y a la intensidad adecuada? ¿O he desarrollado mi capacidad para expresar mis emociones? ¿O estoy aprendiendo y seguiré haciéndolo sobre mis emociones? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si fuera una pregunta de examen. Sería la D, profesora. La D. Habilidad emocional. Estoy aprendiendo y seguiré haciéndolo sobre mis emociones. ¿Qué opinan los demás? Yo, Leticia, digo que la A. ¿Tú dices que la A? Soy capaz de reconocer mis estados emocionales en el momento en que suceden. Yo creo que es la C. He desarrollado mi capacidad para expresar mis emociones. ¿Cuál será? Yo digo que es la C. 2 por la C. ¿Quién da más? Yo digo que la A. ¿Por qué? Porque según la diapositiva que me presentó antes, decía que eran las capacidades estimuladas para enfrentar fenómenos emocionales propios y ajenos.
Y en la respuesta nos está diciendo que es capaz de reconocer los estados de ánimo emocionales en el momento en el que están sucediendo. Entonces, quiero suponer que si está surgiendo un problema, podemos reconocer nuestras emociones en ese momento para poder adecuarlo a este problema. Ok. Pero, profesora, ¿eso no sería cuando tenemos un poco más de educación emocional? Así es, sí, así esa es la diferencia, porque aquí, por ejemplo, aquí dice, puedo reconocer mis estados emocionales en el momento en que suceden. O sea que ya aquí estamos hablando más de competencia, porque aquí estamos diciendo que ya hemos desarrollado la habilidad para expresarlas, pero aparte ahora yo soy capaz de reconocerlas en el momento, porque no sé si a ustedes les ha pasado ahorita que estamos viendo el tema de las emociones, que de repente después les pasa, ¿no? A lo mejor tuvieron una situación que les movió emocionalmente y a lo mejor en el momento no lo reflexionaron, no lo entendieron, pero ya después lo hicieron. Y dijeron, ah, sí es cierto, me pasó esto, o reaccioné de esta manera. Entonces quiere decir que cuando soy capaz de hacerlo ya en el momento en que está sucediendo, en el momento en que estoy así como para saltar de ira, en ese momento tengo esa capacidad y esta competencia de hacerlo en ese momento, estoy hablando ya de competencia. Y cuando hablo de habilidad es cuando estoy en ese proceso de práctica, ¿no? Como cuando aprendemos a andar en bicicleta o aprendemos a manejar. Entonces, de acuerdo a esto, la habilidad emocional sería la C y la competencia emocional sería la A. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Por qué? Yo pensé que ya me había vuelto a ir. ¿Sí les quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Imagínense que esta puede ser una pregunta de examen, ¿eh? Ahora, educación emocional, nos queda la B y la D. ¿Quién me quiere decir cuál de esas dos es educación emocional? Sería la B. Sí, yo voto por la D también. Okay. Y también la D. Okay. Porque estamos hablando de un proceso de aprendizaje, ¿no? La educación emocional, estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo sobre mis emociones. Y la inteligencia emocional, entonces, nos quedó como la B. ¿Por qué nos quedó la B como inteligencia emocional? Porque fue la que sobró, pero me refiero a la explicación. Porque es inteligencia emocional, es decir, adecuó la expresión emocional al momento y a la intensidad adecuada. Porque es cuando ya sabemos manejar nuestras emociones. Ajá. Sí, aquí ya estamos hablando de procesos no solo de conocimientos y de regulación y de adaptación, ¿sí? Aquí estoy hablando adecuo, o sea que no solamente expreso la emoción, sino también le doy ese contexto de regularla y adecuarla a la situación específica y con la intensidad también que requiere ese momento, ¿sí? Pensé que alguien quería entrar. Sí, profesora. Ok, entonces ahora vamos a remitirnos, ya con esta explicación vamos a remitirnos al texto, ¿va? Entonces vamos a remitirnos al texto para hablar sobre el modelo que manejan aquí. Hay diferentes modelos para entender la inteligencia emocional y para tratar de explicarla, ¿sí? Entonces hay un modelo que es el más conocido, que es el modelo de Daniel Goleman. Daniel Goleman ya les había comentado, y si no se los vuelvo a comentar, que él es la persona que popularizó el término de inteligencia emocional. Él no es el creador del término, pero es el que lo hizo popular a través de la edición de su libro Inteligencia Emocional. Entonces, Daniel Goleman habla de un modelo basado en competencias. Él habla de competencias emocionales para describir lo que es la inteligencia emocional. Entonces, él habla de cuatro competencias básicas, habla de 4 dimensiones, y esas dimensiones se derivan en competencias específicas, y todas tienen que ver con
con la inteligencia emocional. Entonces habla de 4 dimensiones, que es el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, la conciencia social y la regulación de relaciones interpersonales. Esas son las dimensiones que integran, según Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Y esas dimensiones están compuestas de competencias, y entonces todas las que vienen después son competencias, que son estas formas que están contemplando el aspecto de las dimensiones, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento de uno mismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿O a qué se refería Daniel Goleman? Pues a estas que están aquí. Dice, bueno, cuando yo tengo un buen nivel de conocimiento de mí mismo, quiere decir que yo ya soy competente para el autoconocimiento de las emociones. Y entonces estoy hablando de competencias para tener esa capacidad de atender señales internas, que yo reconozca esas señales internas que están hablando de sensaciones emocionales o que van a derivar en alguna emoción. Tener capacidad o competencia para reconocer cómo esos sentimientos que se están desarrollando en mi interior afectan mi desempeño. Aquí él lo pone como desempeño laboral, porque mucho de su trabajo tiene como más esa dirección hacia la... Hay una parte que también la dedica a la educación institucional en las escuelas, pero básicamente más se enfoca a lo que es el área laboral. Entonces, por eso él lo pone ahí en el desempeño laboral. Pero finalmente, ustedes saben que las emociones están presentes en cualquier ambiente. Entonces, reconocer los propios sentimientos y cómo estos afectan nuestro desempeño en general, vamos a decirlo así. Después es tener la competencia de saber escuchar la propia intuición y tener la competencia para poder hablar abiertamente de las emociones que siento y usar esas emociones como guías para mis conductas, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a Daniel Goleman cuando habla de conocimiento de uno mismo. En este caso, acuérdense, el autoconocimiento es en general y el autoconocimiento emocional se refiere específicamente a esos procesos emocionales de los cuales soy consciente que están sucediendo al interior de mí. ¿Vale? ¿Quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok, después tenemos la dimensión de la autorregulación, que ya hemos platicado un poquito de ello. ¿A qué nos referiremos o a qué se referirá Daniel Goleman cuando habla de autorregulación? Acuérdense que habíamos hecho la diferencia de autocontrol y autorregulación, que decíamos, a veces nosotros percibimos el control emocional como el sujetar la emoción, negar la emoción o parar la emoción. Y yo les comentaba, la autorregulación es más por eso es una competencia, porque es esa ya habilidad que yo tengo para ir regulando mis propias emociones. Como ya tengo conocimiento de las mismas, las voy como nivelando de acuerdo a las circunstancias. Por eso dice aquí orientada a los resultados. De acuerdo al resultado que yo quiero obtener, entonces voy modificando mi emoción, le voy dando como bajando, subiendo de nivel de acuerdo a lo que yo necesito para obtener los resultados que yo busco o para adaptarme al entorno o para desarrollar el optimismo que yo requiero para funcionar adecuadamente en diferentes ambientes. ¿Sí les... ¿Una adecuación? Sí, autoadecuación, porque estamos hablando de autorregulación. Entonces yo voy adecuando mi emoción, ¿sí? Como las voy conociendo, ya tengo esa competencia para saber de qué manera yo la voy a ir acomodando a la circunstancia. ¿Sí? Luego hablamos de conciencia social. ¿De qué hablará cuando habla de conciencia social? Y como competencias de la conciencia social, dice, existe la empatía y la conciencia organizacional.
¿qué sería la conciencia social? Tiene que ver con ser consciente de que formo parte de una sociedad. Ujú. Entonces, como individuo social, todos los seres humanos somos seres sociales y vivimos en un entorno social. Entonces, desarrollar la conciencia social significa saberme parte de ese entorno social y que dentro de ese entorno social yo modifico y soy modificado por pertenecer a ese grupo social, ¿sí? Entonces, como yo sé que soy parte de ese entorno social, yo empiezo a desarrollar empatía, ajá, y conciencia organizacional. Quienes ya trabajan en una empresa saben esa cosa que les enseñan, esa habilidad que les empiezan a desarrollar dentro de las organizaciones, que es ponerse la camiseta, ¿no? O sea, ponte la camiseta de tu empresa, que siéntete parte de ella y entonces trabaja conjuntamente con todos los individuos, con todos los departamentos para producir lo adecuado, las demandas que nos da esa organización. Entonces, tener conciencia social quiere decir que desarrollemos la empatía para entender las emociones de los demás y también para adaptar nuestras propias emociones a ese trabajo cooperativo. ¿Sí? Es tener conciencia social, saberte que eres un individuo como cualquier otro individuo de este planeta y desarrollar la empatía como una competencia para entender la vivencia emocional de cualquier ser humano. Entonces, imagínense qué importante es esta parte, la conciencia social como profesionista de la psicología, que nosotros desarrollemos esa empatía y esa conciencia humana para entender las emociones de las personas que nos van a buscar. ¿Sí? Y por último, la regulación de relaciones interpersonales. ¿Qué entendemos por eso? Así como dice la otra dimensión, tomar en cuenta al universo interno social, y yo como parte de ese universo social, este aspecto de regulación de relaciones interpersonales quiere decir que en ese entorno social yo me voy a relacionar de uno a uno con otras personas. Y entonces en esa relación de uno a uno con otras personas, pues yo voy a desarrollar ciertos elementos que me van a ayudar para influenciar sobre otros. Imagínense un psicólogo que no tenga influencia para modificar las emociones de su cliente. Tenemos que aprender a desarrollar esa competencia, ser competente para persuadir o para influir sobre otros de acuerdo al manejo que nosotros mismos hagamos sobre nuestras emociones y también de la manera que nosotros sabemos que podemos intervenir para modificar la emoción del otro. ¿Sí? Entonces, eso es la regulación de relaciones interpersonales. ¿Les quedó claro o no? Creo que sí. ¿Sí? Entonces, a ver, pónganme un ejemplo. ¿Cómo sería, vamos a ponerlo en el ambiente familiar, o de los amigos o de la pareja, como ustedes quieran? Pónganme un ejemplo en el cual yo hago uso de esta regulación en las relaciones interpersonales, como competencia. Si yo soy competente en eso, ¿cómo pónganme un ejemplo práctico? Pues sería, no sé, como salir a hacer una encuesta a la calle, pero llevar a varios compañeros y realizar, separarnos ya sea en grupos o individual y ver quién realiza más y ya después compararlas para ver qué tanto influyó el que fuéramos juntos y cambiando ideas. ¿Podría ser eso? Mm, pero ahí, ¿cuál sería cómo harías tú el uso de esa capacidad que tú tienes para influir en las personas? ¿Para que te contesten la encuesta o para los resultados? ¿Cómo sería tu participación en el aspecto de influir en la modificación de las emociones del otro? Pues hablar de los temas que están ahorita llevándose como que con mucha fuerza, como por ejemplo preguntar sobre la serie del calamar.
¿Podría ser? No he visto la serie, ya me la recomendaron, pero no la he visto. Pero em, aquí tendría que haber, no te puedo decir porque no ubico esa serie, pero aquí podría ser, por ejemplo, si tú en un momento dado estás en una situación donde tú, por ejemplo, aquí por eso hablan de liderazgo. Por ejemplo, cómo un líder logra a través de su comportamiento, de su manejo de su lenguaje, de su manejo de su energía, de su nivel de motivación, logra que sus empleados trabajen de una manera como más amena, más optimista, se sientan integrados y se sientan con la emoción que les va a dar la posibilidad de elevar sus ventas, por ejemplo. ¿Sí? Pero parte de esa energía, de esa emoción que está despertando el líder. Uh-huh. Profesora, podría también aplicar, no sé, en un trabajo en equipo, que siempre una persona es como la que mejor se desempeña o que es un poco más, se me fue la palabra, ¿cómo se dice cuando una persona muy extrovertida? Uh-huh. Como que tiene la iniciativa, entonces Tiene más como iniciativa, claro. como que jala a las personas, o por ejemplo, nosotros lo vemos en nuestro equipo, ¿no? En nuestro equipo la persona más extrovertida es Fer. Entonces Fer como que nos motiva a que, porque si hacemos reuniones, no sean como que tan aburridas o que estemos haciendo tarea, pero al mismo tiempo estás hablando de otras cosas. O sea, como que se hace más ameno la situación de la tarea y no verla tan aburrida como a lo mejor podemos tomarla. Ajá, sí, ese ejemplo me queda como más claro. Además, fíjate, este ejemplo también nos sirve para ver esta situación de la capacidad y la habilidad. Por ejemplo, todos tenemos la capacidad de relacionarnos, ¿no? Con otros. Todos la tenemos, o díganme quién no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Hay alguien que se sienta incapaz de poder platicar con otro, de poder establecer relaciones con otro? Todos tenemos Yo la creo que si capacidad. todos somos, perdón, Todos somos capaces, ¿no? ajá, pero a algunos nos cuesta más trabajo que a otros. Porque no tenemos la habilidad, no hemos desarrollado la habilidad. Sí, entonces por eso vamos a partir de la habilidad para pasar a la competencia. Entonces Fer seguramente o le dijeron que era muy buena en las relaciones o ella se sintió en un momento dado que tenía esa capacidad y entonces le gustó y la empezó a desarrollar más. ¿Sí? Pero estamos de acuerdo que cualquiera de nosotros podríamos hacer lo mismo que Fer. Si lo practicamos, si empezamos a trabajar en el desarrollo de esas habilidades y esas competencias, de tal manera que lleguemos a ese nivel en que podemos influir en otras personas. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, lo que ejercen los padres con los hijos, ¿no? Si tiene dos hijos y están peleando por una pelota, entonces ella interfiere y les hace, pues, entender que pueden jugar en equipo y puede terminar esa discusión en un juego y en algo más sano que termine ya con la pelea. Así es. Entonces, la capacidad del papá de manejar esos conflictos, ¿no? Con su propio comportamiento, con su propia capacidad de liderazgo, con su propia autorregulación emocional, porque hay unos papás que lo que podrían hacer es llegar y pegarles a los hijos y encerrarlos y castigarlos, ¿no? Entonces ahí nos está hablando de un nivel de desarrollo de inteligencia emocional, si se dan cuenta, ¿no? El papá que tiene una inteligencia emocional más desarrollada y uno que no la tiene, ¿sí? ¿Están bien esos ejemplos? ¿Vieron cómo sí, ya que a través del ejemplo, cómo les queda más claro? Sí, profe, gracias. De nada. Ahora vamos a saltarnos al modelo de habilidades. En el texto vienen otros modelos, pero esos los van a trabajar de tarea, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver el modelo de habilidades que es, hagan de cuenta que el modelo de inteligencia emocional de Goleman parte de las investigaciones que hicieron Salovey y Mayer. De hecho, ellos son los primeros que hablaron de inteligencia emocional. Entonces, para ellos, la inteligencia emocional está relacionada con
habilidades de procesamiento de información. Ellos dicen, la inteligencia emocional no tiene que ver con competencias, tiene que ver con habilidades de procesamiento de la información, de cómo los individuos procesamos la información que de alguna manera repercute en estados emocionales. Entonces ellos dividen esa inteligencia emocional en 4 habilidades. La primera se le llama la de percepción, valoración y expresión de emociones. Entonces, aquí vienen explicadas a más detalle, pero vamos a hablar en general de que la percepción es esa capacidad que nosotros tenemos de percibir, de ser conscientes, de entrar en ese mundo, en ese universo de las emociones, captarlas, percibirlas es captarlas. Tomar cuenta de su existencia, pero la vamos a percibir cada uno, acuérdense, de diferente manera, porque va a depender de nuestra historia personal y de nuestras propias capacidades. Entonces, ellos dicen, en este primer nivel o en esta primera inciso, tenemos a la percepción de las emociones, la valoración que hacemos después. Sí, sabes que ya no, punto. O sea, es que es así, güey. Yo le voy a decir. Es que... Elizabeth, tienes abierto tu micrófono. Perdón, profe, perdón. Es que brincó mi gato. Ok. Entonces, después de que hablamos de ese nivel de percepción, pasamos al nivel de valorar. Ya percibimos los sucesos y ahora valoramos. Y damos una valoración de positivo, de negativo, de agradable y desagradable. Y de acuerdo a esa valoración, entonces hacemos una expresión determinada de la emoción que está provocada por esta percepción y esta valoración anticipada. Por eso dice aquí que este modelo habla de procesamiento de información. Voy procesando la información de tal manera que va a repercutir en una determinada expresión emocional. Entonces ese es el primer nivel que manejan Salovey y Mayer. El segundo es la facilitación emocional del pensamiento. Entonces, aquí nos va a hablar cómo el pensamiento facilita o impide la manifestación de las emociones o la comprensión del mundo emocional o de los sucesos emocionales que estamos sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que a qué se refiere con facilitación emocional? A redireccionar el pensamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí como un fenómeno de doble vuelta. O sea, por ejemplo, tenemos el pensamiento que en un momento dado genera una emoción y esa emoción que a su vez influye sobre el pensamiento. Y entonces con esta habilidad para facilitar este pensamiento emocional, vamos a ver que le vamos a dar prioridad a ciertos eventos y de acuerdo a esa prioridad que le demos, vamos a redireccionar el pensamiento para obtener un resultado emocional. Entonces, en esta facilitación emocional, también nos vamos a dar cuenta que podemos hacer variaciones de los estados emocionales. Como está ya interviniendo el pensamiento, nosotros ya podemos intelectualizar la emoción y entonces sabemos que ciertos estados emocionales nos van a permitir algo o nos van a impedir algo. Y entonces a través del pensamiento podemos ir modificando esa perspectiva y desarrollar diferentes puntos de vista y de esa manera ir modificando nuestra emoción. Y entonces, lo que les decía hace rato, usar diferentes estados emocionales para facilitar formas específicas de abordar un problema. Por ejemplo, esta parte del uso del pensamiento, cuando yo digo, ay, tengo mucha tarea y de repente para no aburrirme, voy a ponerme esa música que me gusta mucho y que me relaja y que de alguna manera me motiva y se me va el tiempo más rápido. Entonces yo estoy utilizando ese conocimiento que tengo, esa intelectualización, ese pensamiento para facilitar cómo abordo determinado problema, ¿sí? Aquí a eso se refiere lo que es facilitación emocional. Y luego el otro aspecto que maneja ellos es la comprensión de las emociones.
Entonces viene ese nivel en el que yo digo, ahora comprendo por qué me pasó eso. Ahora entiendo por qué reaccioné de esa manera. Porque entonces yo ya tengo un nivel de conocimiento mayor sobre qué sucedió en mi respuesta emocional. Entonces, esta comprensión va a hablar sobre habilidades. Fíjense, aquí nos manejan habilidad para etiquetar emociones, o sea, lo que hemos estado haciendo de ponerles nombre a las emociones y reconociendo cómo se relacionan las emociones y cómo nuevas emociones van surgiendo de esa conjunción de las emociones. Vamos a hablar de habilidades para expresar las emociones. Vamos a hablar de habilidades para entender las emociones complejas. Y vamos a hablar de habilidades para conocer transiciones, cómo una emoción se va convirtiendo en otras. Ajá. Entonces, todas estas habilidades están dentro de lo que denominan comprensión emocional. Y por último, hablamos de regulación reflexiva de las emociones. Acuérdense que estamos hablando de un modelo que habla sobre habilidades de procesamiento de información para el manejo de la inteligencia emocional. Entonces, en esta regulación reflexiva de las emociones, quiere decir que a través de la reflexión, yo voy a aprender a regular mis emociones en un momento posterior a cuando sucedieron. Entonces, esta regulación reflexiva me va a permitir abrir mis panoramas, reconocer cuando las emociones sean placenteras o no sean placenteras, o va a permitirme distanciarme reflexivamente de una emoción que es incómoda o que no es útil en ese momento, y me va a permitir también reflexionar para llevar esa observación reflexiva a lo largo del tiempo sobre las emociones, e ir reconociendo cuáles son razonables y cuáles no. Y también vamos a hablar de la habilidad para manejar en nosotros mismos y en otros las emociones, incrementando sus efectos, dice aquí, incrementando sus efectos negativos y maximizando los positivos. Aquí es minimizando sus efectos, aquí no es incrementando, es minimizando sus efectos negativos y maximizando los positivos, porque entonces yo ya como ya conozco los efectos positivos y negativos, entonces yo ya actúo sobre ellos para poder a través de la reflexión modificarlos de acuerdo a mis objetivos específicos, a mis tareas, a mis responsabilidades o a al ambiente específico donde yo me voy a relacionar. Entonces ellos hacen una diferenciación entre inteligencia emocional y competencia emocional. Entonces ellos hacen la diferencia en ese sentido. Dicen, la inteligencia emocional representa el núcleo de las habilidades que tenemos para razonar con las emociones. O sea, nosotros tenemos esa habilidad para, independientemente de que estemos sintiendo emociones, vamos a tener y a conservar esa capacidad de razonamiento. Eso ellos definen como inteligencia emocional. Y la competencia emocional, dicen, es cuando el individuo ha alcanzado un nivel determinado de logro emocional, como lo habíamos dicho en la diapositiva primero, cuando ya se logran competentes. Por eso ellos hablan de habilidades emocionales para tratar de explicar la inteligencia emocional. Sí, entonces podríamos referir que cuando nosotros vamos aumentando la inteligencia emocional, al mismo tiempo estamos volviéndonos competentes emocionales. ¿Okay? ¿Qué les parecen estos dos modelos que vimos el día de hoy? ¿Se les hacen fáciles? ¿Se les hacen difíciles? ¿Se les hacen repetitivos o complementarios? Yo creo que son complementarios uno con el otro. Hay algunos que tiene el primer modelo que refuerza el segundo y que lo hace más viable. Ok, sí, y la ventaja para nosotros es que nosotros tenemos pues esa investigación, ese conocimiento que a lo largo de los años han realizado todos estos teóricos para poder entender de mejor manera y podernoslo desglosar y que podemos digerirlos más fácilmente y aprenderlos y por supuesto pues enseñarlos, ¿no?
Entonces, fíjense, ahorita vimos solamente los dos modelos, pero en el libro vienen otros tres. Entonces, yo les voy a dejar una tarea en el artículo, vienen otros tres. Entonces, yo les voy a dejar de tarea un ejercicio integrativo donde ustedes van a tratar de integrar estos conceptos en una sola tabla, en un solo mapa mental, en el que ustedes elijan. Ustedes pueden elegir una tabla, pueden elegir un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, el que mejor les permita a ustedes integrar la información, entenderla desde las cosas que les hacen comunes y las cosas que les separan, que les diferencian, y entendiendo sobre todo estos conceptos de habilidad emocional, competencia emocional e inteligencia emocional. ¿Está claro? Ahorita se los voy a escribir, pero se los explico de una vez para que no tengan duda, o si tienen duda de una vez me pregunten. Sí, está claro, profesor. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Ok. ¿De qué les sirve esta clase? Independientemente de las clases anteriores que habían venido sobre emociones, cómo son, cómo se sienten, dónde se sienten, a esta otra clase que ya vamos a entrar al camino de, bueno, ahora ya sabemos a reconocer algunas emociones, ya sabemos nombrarlas, pero ahora tenemos este tema que es ahora cómo saber qué hacer con esas emociones. ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me pareció muy interesante, profesora, porque ya de ahí estamos partiendo o ya tenemos herramientas para complementar las emociones que ya teníamos o las bases de las emociones que ya teníamos. Sin embargo, eso no implica que no sigamos aprendiendo de emociones, porque acuérdense que hay muchas y entonces siempre te va a implicar ese como que conocer más para que podamos diferenciarlas, ¿sí? Sí, Leti. Claro, es pues aprender de nuestras propias emociones, autorregularlas y todo esto que estuvimos viendo ahora de entenderlas, adaptarlas para posteriormente poder hacerlo con otras personas, poder identificar sus emociones y poder autograduarlas también nosotros mismos. Claro. Bueno, pues entonces les dejo su actividad y nos vemos la próxima semana. Y reviso la que entregaron. ¿Va? Sí, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Bonita tarde.